Considerando la presión externa y la crisis interna, ¿qué escenarios políticos dominarán el panorama venezolano en lo que resta de 2025? ¿Y cuál es el más factible? El presidente Donald Trump volvió a negociar con Nicolás Maduro y no precisamente su salida. ¿Cómo queda la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia? De eso vamos a conversar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara junto a mi invitado del día. Él es Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista, magíster en ciencias políticas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Impacto Venezuela. Mildred, gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir con nosotros en este espacio. ¿Cuáles son los escenarios? Vimos a un Donald Trump que volvió a negociar con Nicolás Maduro. Su enviado especial, que es Richard Grenell, lo decía poco después de que le entregaran a un ciudadano norteamericano a cambio de la extensión de la licencia petrolera de Chevron por 60 días más. Eso ya se veía venir, muchos lo habíamos dicho en Impacto Venezuela también, que Estados Unidos dice que sus intereses están por encima de todo lo demás. Entonces, ¿cómo queda el pueblo venezolano en esto? Mildred, lamentablemente los niveles de negociación son en función de los intereses de los Estados Unidos y particularmente esto beneficia al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Por un lado, y hay que llamar la atención sobre eso fundamentalmente, el trato que da el gobierno de los Estados Unidos a los nacionales venezolanos en suelo norteamericano, los trata como criminales, los acusa de ser parte del Tren de Aragua, una organización declarada terrorista por los Estados Unidos, y tenemos del otro lado tanto a un gobierno como una oposición que se congracia, se alinea con esa narrativa. Del lado de la oposición no hay una fuerte crítica frente al gobierno de Donald Trump, particularmente porque lo considera cercano. Y del lado del gobierno hemos visto cómo incluso el presidente Nicolás Maduro genera eventos con la llegada de migrantes en condiciones de deportación, de expulsión, y hace gala e incluso saluda a las autoridades norteamericanas frente al tema. Del otro lado tenemos otro nivel de negociación, que es el nivel de negociación en el marco de la participación de los intereses económicos de los Estados Unidos en el petróleo venezolano. Sabemos que desde hace mucho tiempo varios petroleros norteamericanos tienen el interés de continuar explotando los recursos venezolanos. Recordemos que Estados Unidos tiene unas refinerías hechas específicamente para el crudo pesado y extrapesado del pueblo venezolano, y esos petroleros tienen el interés de que antes de que cambie la matriz energética puedan sacar provecho del negocio petrolero venezolano. Son amigos de Donald Trump, han generado presión en la primera administración, la generaron durante la administración de Biden y han regresado en esta segunda administración de Trump y han impuesto sus intereses muchas veces por encima del retorno a la democracia del lado venezolano. No, Richard, y Richard también, Richard Grenell decía que ellos no van a permitir que China se apodere del petróleo venezolano. Lo En dijo efecto, constantemente. que además llama muchísimo la atención porque realmente la inversión china o la estrategia china en la región se concentraba inicialmente en la infraestructura. Eran las grandes obras de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. No tenían tanto interés en la actividad petrolera, pero con el cambio que se ha dado con la administración Trump en este año 2025, el Estado chino ha empezado a incursionar en otros territorios y particularmente el petróleo venezolano empieza a ser muy atractivo para los chinos con el objetivo de generar, si se quiere, un cambio en este equilibrio geopolítico, ya que el equilibrio ha sido roto por los Estados Unidos y recordemos que en este momento la banca multilateral se le está prohibiendo poder invertir en América Latina en recursos o en obras de infraestructura que tengan o que sean desarrolladas por empresas chinas, lo cual afecta directamente a los intereses de China. Entonces, se está jugando un nivel geopolítico muy fuerte que hace que hoy China tenga interés en no solamente invertir en materia de infraestructura, sino en ir por los recursos que tiene la región y en generar nuevos diálogos con diferentes gobiernos. Y obviamente el caso venezolano, sin lugar a dudas, siendo el mayor país con reservas probadas de petróleo en el mundo, es un punto en el cual los chinos están ingresando. El papel del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es muy abierto al decir que no comulga con el régimen de Venezuela, ni el cubano, por supuesto, y que apoya a la líder de la oposición, María Corina Machado.
Se hablaba de una extracción de la embajada, de los asilados en la embajada de Argentina en Caracas, que estaba custodiada por Brasil. Todo el mundo ya vio lo que pasó. De un lado se dice que fue una extracción, del otro lado se dice que les dieron salvoconductos, etcétera. Pero a lo que voy es, ¿cuál es su rol en este gobierno con un Donald Trump que está negociando con Nicolás Maduro por los intereses de Estados Unidos, pero él también es el secretario de Estado? Mildred, el caso del secretario Rubio es un caso muy llamativo porque en su labor como legislador fue uno de los enemigos más fuertes de los regímenes autoritarios en la región, tanto del cubano, pero particularmente del venezolano. No obstante, con su ascenso a la Secretaría de Estado y ahora que es el superfuncionario de Donald Trump, recordemos que tiene 4 cargos a su disposición, entre ellos ser consejero de seguridad de la Casa Blanca, que no es un cargo menor, solamente Kissinger había tenido esa doble condición y todos sabemos el peso que tuvo Kissinger en la historia diplomática de los Estados Unidos. Y por el otro lado, pues ser el agente liquidador de USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos, la más importante y la que más recursos daba a la región y sobre todo en materia migratoria fue fundamental para la respuesta de varios países. Hoy Rubio, que tiene toda esta cantidad de poder, se ha distanciado de su comunidad o de su base electoral. El manejo del tema migratorio lo ha distanciado de las bases electorales en la Florida que sienten que el comportamiento del presidente de los Estados Unidos al cancelar el TPS, al tomar medidas en contra de la migración, no por el aumento de las expulsiones masivas, porque incluso yo no hablaría de expulsiones masivas, sino arbitrarias, porque los números son muy parecidos a lo que se daba en administraciones anteriores. Lo que sí cambió es que el procedimiento es completamente arbitrario contra el migrante que se encuentra en los Estados Unidos. Es un secretario de Estado que después de todo este comportamiento, de haber perdido incluso el apoyo de sus electores en la Florida cuando era congresista y ahora como secretario de Estado, ya no tiene las mismas líneas de comunicación con sus bases políticas, pues hace el anuncio del supuesto operativo de extracción y llama la atención porque toma medidas en la misma dirección del presidente Trump, hace eco de las declaraciones del presidente Trump y particularmente se ha convertido en un actor que ha dejado lejos lo que era su agenda como legislador y en este momento se posiciona o tal vez aspira a ser el sucesor de Donald Trump. Y en ese orden de ideas se ha convertido en un actor político que, si bien tiene un discurso contrario al régimen de Nicolás Maduro, en la práctica, en la praxis, el Estado venezolano ha encontrado niveles de supervivencia y convivencia con las autoridades de los Estados Unidos. Y estas elecciones que se celebran el día de hoy, pues es una evidencia de ello. Un certamen que no es competitivo, que en propiedad no podríamos llamar como tal elecciones, se ha convertido en el espacio en el cual el régimen hace gala del poder y el dominio que tiene sobre el sistema político venezolano y por primera vez los Estados Unidos, podríamos decir, son el gran ausente en cuanto a presión para que un certamen electoral devenga eventualmente en una negociación y así eventualmente en un retorno a la democracia. Ya el retorno a la democracia de Venezuela no es una prioridad para el secretario de Estado, no lo es para el presidente Trump y no lo es para los Estados Unidos. Sí, hay elecciones regionales y parlamentarias el día de hoy en nuestro país, luego de ese proceso cuestionado del 28 de julio de 2024, que fue la presidencial, donde hasta el sol de hoy no se sabe nada de las actas, todo eso pasó al Tribunal Supremo de Justicia, pero nunca se mostró. Vamos a ver cómo actúa el CNE el día de hoy cuando finalice la jornada y tengan que dar los resultados, si efectivamente van a mostrar las actas de esto, pero siempre se ha dicho que el voto es el arma más poderosa que tiene un ciudadano. Aquí hay muchas versiones encontradas en cuanto a una oposición que acompañó hasta Senada María Corina Machado y ahora está participando en estos comicios y la oposición de María Corina que dice, ya votamos el 28 de julio, el 25 no, o sea, ¿cómo la percibes tú en cuanto a la actuación de los sectores opositores en cuanto a esta dinámica? Una primera acotación y de la que utilizo como base es que yo parto de que Venezuela no es una democracia, Venezuela es un régimen dictatorial. En 2007 el presidente Hugo Chávez impulsó una reforma constitucional y no aceptó el resultado del pueblo y empezó un autoritarismo competitivo. Muchos politólogos lo catalogamos así como ya un momento de ruptura. En 2017 el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo y en ese momento muchos actores, entre los que me incluyo yo como politólogo, consideramos que ahí
es el punto de inicio de la dictadura de Nicolás Maduro. Las elecciones del año pasado, 2024, fueron unas elecciones a las cuales se llega en el marco de una negociación como parte de un proceso para regresar a la democracia en Venezuela. Se llegaron a unos acuerdos, se hicieron unos, digámoslo así, negociaciones entre oposición y gobierno, pero también con la participación de actores internacionales, particularmente los Estados Unidos, para que se respetara ese resultado y esto diera lugar a un proceso de transición que permitiera la recuperación de la democracia. Ni las elecciones del 2024 ni las elecciones del 2025 se hacen en contextos democráticos. No lo fueron tampoco las del 2018. Recordemos que Nicolás Maduro supuestamente se reelige desde el 2018, pero más de 50 países no reconocieron esas elecciones como elecciones libres, democráticas, por lo mismo, porque ya había una dictadura. La elección es un instrumento que se ha utilizado en Venezuela para presionar en dirección a una negociación. Lamentablemente, toda la apuesta que se hizo en 2024 no dio el fruto que se esperaba porque el régimen venezolano decidió mantenerse en el poder a partir de la fuerza y el aparato coercitivo. En este momento ellos no tienen las bases políticas, eso se evidenció. Creo que desde la elección, desde las elecciones después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, es la única elección en Venezuela donde no hay resultados territoriales. No hay ningún tipo de resultado territorial. Nadie sabe cuánta gente votó en Caracas, por qué o por cuál tendencia, ni en el Zulia, ni en el Táchira, ni en ningún estado venezolano. Son las únicas elecciones en la historia de Venezuela, desde el periodo que regresó la democracia a Venezuela, que no tienen ningún tipo de resultado territorial. Partiendo de esa premisa, lo que vemos hoy, el día de hoy, lo que se está haciendo es un certamen que en Venezuela es importante, pero que en el resto del mundo ya no lo es. De hecho, las elecciones locales y de asamblea pocas veces trascienden las fronteras. Como por ejemplo, no puede decir cómo fueron las elecciones en Argentina la semana pasada. Hay una pequeña noticia, algo muy corto, pero no hay mucha información al respecto. En el caso de Venezuela, las elecciones siempre eran importantes o siempre son importantes porque marcan parte de esa confrontación. Y como tú lo decías, Mildred, al principio, el voto como un instrumento de presión política para el retorno a la democracia. En este caso, la oposición va dividida. Por un lado, tenemos el sector de Edmundo González y María Corina Machado, que ha llamado a la abstención, a que si no se dieron garantías y no se reconoció el resultado de 2024, no se puede participar. Pero por el otro lado, tenemos sectores que tienen políticos claramente importantes de la oposición, como es Enrique Capriles, que han llamado a participar y movilizar. En un marco autoritario, dictatorial, las elecciones no eligen. Las elecciones no nombran autoridades. Las elecciones se utilizan para movilizar a la población, para tenerla conectada, para generar expectativas y experiencias, para construir rutas de trabajo. A eso le está jugando Enrique Capriles. Por el otro lado, tenemos la otra posición que le juega a la sanción internacional. Tristemente, en este momento en el cual los Estados Unidos parece estar mucho más cercano de los regímenes autoritarios que de los regímenes democráticos, solamente tendremos eco de la falta de democracia de algunos países latinoamericanos. He de decir con tristeza que no de Colombia. Colombia muy seguramente en el día de hoy guardará silencio. Las autoridades colombianas y particularmente el presidente Petro, habrán algunos actores políticos que se expresarán en contra de lo que está pasando, pero el Estado colombiano, en cabeza de su jefe, no hará un pronunciamiento negativo frente al certamen electoral y lamentablemente hoy muchos países que acompañaron a Venezuela y que trataron de sacarla de esta degradación democrática le están dando la espalda. Entonces es una situación compleja porque hay que mantener y tratar de construir y reconstruir las bases políticas al interior de Venezuela. Recordemos que en toda esta ola de represión, ciudadanos, testigos electorales, líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, académicos, han sido puestos tras las rejas, torturados, desaparecidos. Hay una 900 dinámica, presos políticos hay actualmente en Venezuela. hay una situación muy compleja que ha aumentado después del fraude electoral. Entonces, esta es una situación que hace que este certamen esté marcado. Lo más seguro es que haya una alta abstención. No hay estímulos para que la población participe, ni siquiera de aquellos que todavía, una pequeña minoría, sienten que el régimen les puede dar algún tipo de beneficio. Y digo les puede dar algún tipo de beneficio porque la relación que tiene el régimen chavista con sus bases es una relación clientelar en la cual extorsiona al pueblo a cambio de unos bonos para que puedan tener acceso a unos bienes y servicios que son escasos. ¿Cuál es el escenario más factible que le depara a Venezuela o que dominará en lo que resta de este 2025?
en materia política, obviamente. ¿Cómo visualizas, según todo tu análisis y todo lo que vienes viendo que ha ocurrido en Venezuela durante todos estos años y precisamente hoy, eh, qué es lo que crees que se visualiza en el horizonte? El venezolano se tiene que resignar, ya no, o sea, aquí no hay vuelta atrás, no hay luz al final del túnel para todos esos millones de venezolanos que quieren cambio. ¿Cuál es el escenario, Ronald? En Colombia se suele pensar que la oposición y que los sectores políticos que adversan al chavismo no han hecho lo suficiente. Yo suelo decir lo contrario. Han hecho todo lo que han podido. Es decir, han participado en elecciones, han participado y han hecho apuestas internacionales, han generado espacios, incluso la estrategia del gobierno interino fue una estrategia en su momento, han buscado cooperación internacional, han hecho todo lo posible en el marco de la democracia para la defensa de ese valor de poder participar y de poder tomar el destino de Venezuela. Quizá no se ha llegado a puerto, pero a mí me sorprende la capacidad de resiliencia y cuando uno cree que la oposición venezolana ya está completamente derruida, siempre despierta como el fénix de entre sus cenizas Resurge. y se ha convertido en un ejemplo para muchos países de la región. La curva de la crisis venezolana ha permitido que otros países no caigan o no devengan en dinámicas autoritarias. Claro, ese ejemplo que ha dado la comunidad venezolana, el pueblo venezolano, es muy duro para los venezolanos. Más del 25% de su población está en diáspora. Estamos hablando de más de 7 millones 891 mil Millones y personas que han pico ya salido. dicen. Sí, de hecho, pues hay organizaciones sociales que miden, por ejemplo, las dobles nacionalidades y que llegan hasta los 9 millones. Entonces, a pesar de todo eso, yo siento que lo que hemos vivido en la región y en el mundo con el repunte autoritario tiene una respuesta clara en el pueblo venezolano. El pueblo venezolano y la oposición nos han dado unas lecciones, han hecho unas apuestas que no han funcionado, sí, pero sí le han permitido a otros países decir, oiga, no podemos permitir que ciertos gobiernos lleguen hasta ciertos niveles porque después no vamos a poder desactivar esa deriva autoritaria. Y eso es importante para la región. Venezuela en la segunda mitad del siglo XX fue un ejemplo en materia democrática y hoy es un ejemplo en materia de lucha contra el autoritarismo. A diferencia de lo que sucedió con el proceso cubano, donde se ha logrado enquistar un régimen, en el proceso venezolano no lo han podido hacer. Todavía no tienen el control completo del Estado. No es el caso nicaragüense. Daniel Ortega en mucho menos tiempo logró imponerse como una familia que domina la escena política nicaragüense, donde puede tomar medidas sin que ya nadie pueda hacer nada. En el caso venezolano no. En el caso venezolano todavía los venezolanos continúan peleando cada uno de los espacios políticos. Y eso es importante. Las elecciones de hoy, independientemente del resultado, independientemente de la manipulación que hace el régimen, tiene una particularidad y es que la comunidad internacional todavía sigue hablando del caso venezolano y los venezolanos en la diáspora se han convertido en un elemento incidente para que esto no desaparezca de la agenda. Hoy, digamos, el caso cubano lamentablemente ya no tiene la misma importancia que tenía en los años 80 o 90. 60 años Prácticamente, estamos hablando de dictadura en Cuba, 60 años. y prácticamente se ha aceptado que Díaz-Canel se secuestre el poder en Cuba. En Venezuela todavía no. Y yo creo que esa es una lección importante. Y en el caso de Colombia, yo siempre he considerado que el proceso de paz o la paz en Colombia depende claramente del retorno a la democracia en Venezuela. Hoy tenemos más de 2.801.000 venezolanos en nuestro territorio, según las cifras oficiales, y esos dos destinos ya están entrelazados. Entonces, acá en Colombia, para nosotros es muy importante lo que está pasando en Venezuela. Todos los colombianos tenemos relación con el pueblo venezolano y esto hace que la deriva autoritaria, el querer poder mantener y consolidar esa dictadura, le resulte más difícil al régimen. Y cada vez más, ya no estamos hablando de un proyecto político que antes entre la izquierda latinoamericana y europea se le consideraba democrático. Hoy hablamos en mayúsculas de una dictadura y eso ya es importante. ¿Cómo ves a María Corina Machado? ¿Qué le queda por hacer? ¿Está en jaque? ¿No está en jaque con estas negociaciones entre Trump, Maduro y otras posibles alianzas internacionales? Porque ella se ha aferrado mucho a la presión internacional, a la resistencia.
Yo le critico a María Corina Machado particularmente su falta de discurso frente al tratamiento que se le ha dado a los migrantes venezolanos en la administración Trump. Yo creo que ella como lideresa de la oposición podría ser mucho más contundente. Del otro lado, destaco de ella que a pesar de la persecución, a pesar de las condiciones en las que se encuentra, porque se encuentra huyendo en su propio país, lo cual es lamentable para cualquier ciudadano, que uno tenga que esconderse en su propio país por ser un demócrata, es muy grave. Creo que ella se ganó en 2023 el liderazgo de la oposición en unas elecciones primarias que le permitieron convertirse hoy en la lideresa de la oposición. Tienen que construir una estrategia para cómo enfrentar a un gobierno que va a estar, por lo menos hasta el momento no hay nada que nos indique que va a haber un reemplazo pronto. Crear una estrategia para que no se desanime el pueblo venezolano y para que se conquisten espacios de participación y que los ciudadanos no entren en la dinámica de la autocensura. Uno de los riesgos de la revolución bolivariana es que siempre ha aspirado al totalitarismo y quizá para los televidentes o para los que nos ven explicarles que el totalitarismo es cuando una persona ya acepta que ese régimen ha dominado todo, incluso llega a dominar su vida privada, que uno ya no es capaz de tomar ningún tipo de decisión sin considerar al régimen. Y yo siento que el chavismo nunca ha podido hacer eso, que muchos venezolanos, incluso los que se dicen chavistas, no le creen al régimen. Y ese es un elemento fundamental. Yo creo que María Corina Machado tiene que seguir trabajando en evitar que esa consolidación totalitaria que aspira la revolución bolivariana no se consiga, no se dé y que por el contrario, hoy los venezolanos valoren más que nunca lo que significa la democracia, lo cual es un valor que deberían decirle a muchos países de la región y a muchos ciudadanos de la región que prefieren derivas autoritarias de izquierda o incluso de derecha con tal de obtener unos resultados y no saben el precio que cuesta perder la democracia. No, y la gente también tiene miedo, hay una decepción silenciosa porque para allá han apuntado a que nadie se exprese, a que nadie diga nada, si te gusta o no te gusta, te tienes que quedar callado, pero cuando hablan del otro lado, todo eso sí se respeta. Pero si hacen un comentario del lado oficial y llegan y te colocan unos comentarios abajo, no pasa nada con la ley de incitación al odio, porque ahora todo es incitación al odio. Si uno dice, y ellos consideran que tú estás incitando al odio, pues entonces te persiguen, te encarcelan y no puedes hacer absolutamente nada porque quedas totalmente indefenso. Entonces el venezolano optó por no hablar, por no decir, por no opinar. Es como una decepción silenciosa, lo diría yo. Sí, Eso es el proyecto de peligroso. Revolución Bolivariana aspira a eso, a lograr ese silencio. Lo importante es que ese silencio no cambie las conciencias de los venezolanos. Es decir, ellos pueden intimidar, pueden amenazar, pero que no logren convencer al venezolano, que no sienta el venezolano que ya no hay posibilidad de más. Ahí está el punto de quiebre. Ellos aspiran, siempre la revolución bolivariana ha aspirado a una dinámica totalitaria, no lo ha logrado, no lo ha conseguido hasta el momento. De hecho, pues Venezuela, prueba de ello es que muchos venezolanos han preferido irse del país antes que doblegarse y dejarse dominar por el régimen. Y esos venezolanos que hoy están fuera del país son venezolanos que son caja de resonancia ante el deterioro democrático que vive. Mucho se habla, para ir finalizando, se nos agota el tiempo, Ronald, mucho se habla sobre fisuras internas dentro del gobierno de Nicolás Maduro, propiamente, gobierno, su estructura, que siempre se han dicho que hay divisiones, pero que hoy en día son mucho más fuertes. En algún punto de esta historia o en algún momento, no 2025, quizás como dijiste que no se ve claro que pueda ocurrir algo, pero más adelante eso puede llegar a ser un detonante, Ronald, que ellos se desboronen por dentro y eso los haga colapsar realmente o no lo ves de esa manera, porque siempre se han buscado como cohesionar en momentos de crisis interna, pero eso podría pasar. Por el momento no hay, digámoslo, señales claras de una fractura considerable en las filas de la revolución. Nicolás Maduro fue subestimado y es subestimado por mucha gente. De hecho, él mismo vende una imagen de él como una persona bruta, sin capacidades, muy mal hablado, pero eso ha llevado a que varias personas lo subestimen y le ha permitido ser un gran distribuidor de poder. De hecho, él ha podido subir figuras, ha podido deshacerse de chavistas muy importantes, Jorge Jordani, Rafael Ramírez, Tarek, Tarek El Tarek, Aissami, o sea, personas que tenían muchísimo poder al interior de la revolución bolivariana y él pudo deshacerse sin mayor traumatismo de ellos. No obstante, la característica de estos regímenes es que
por la forma en que administran el poder, por el uso que hacen del aparato coercitivo, por las maneras que tienen de mantener sus contactos y de tener una relación de extorsión, no solamente del pueblo, sino dentro de sus propias filas, esto va generando tensiones, va generando fracturas que en un momento determinado los llevan a implosionar. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero claramente esas tensiones son uno de los elementos que son fundamentales para que se pueda ir en dirección a una negociación y poder buscar el regreso a la democracia en Venezuela. Lo otro es que terminen en una dinámica fratricida entre ellos, donde terminen desangrándose y esto genere un espacio de oportunidad para que una fuerza opositora pueda desplazarlos del poder. No obstante, por el momento no tenemos indicios que nos permitan decir eso en una dirección. Hay mucha especulación, hay mucho ruido, pero lo que nos han demostrado, por lo menos después del fraude electoral, es que están dispuestos a mantenerse a sangre y fuego en el ejercicio del poder. Ronald, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu análisis sobre la perspectiva venezolana. Veo que lo dominas muy bien, que estás en Colombia y conoces perfectamente de lo que estamos hablando. La idea de este programa es precisamente eso, que los venezolanos puedan tener una orientación o un panorama más claro del contexto político. Hoy en día el venezolano sabe mucho de política porque es lo que rige a todo nuestro país desde hace 27 años, que nos taladraron obligatoriamente la política y todo está muy vinculado a ese proceso revolucionario socialista que lo que ha hecho es dividir a una sociedad, sufrimiento para la sociedad, enemistad entre familias, migraciones y todo lo que ya hemos conversado, que esperamos y siempre voy a abogar porque mi país salga adelante, porque recuperemos nuestros espacios y que en algún momento volvamos a ser ese país que siempre fuimos, próspero, exitoso, bondadoso, noble. Seguimos siendo muy nobles, creo que hemos aguantado mucho, hemos resistido mucho. Mildred, gracias por la invitación y desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, nuestro trabajo es precisamente apoyar al pueblo venezolano y explicarle a la sociedad colombiana y a la sociedad de la región lo que está pasando en el hermano país de Venezuela. Muchísimas gracias. Espero tenerte más adelante y que sigamos conversando sobre estos escenarios que iremos viendo sobre la marcha. Todavía queda medio año en curso y veremos cómo se desarrollan los hechos. Muchísimas gracias, Ronald. Vale, Mildred, hasta luego. Hasta luego. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.